Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa día que Dios nos ha regalado. Te invitamos a ver este poderoso testimonio de parte de nuestro hermano, el Señor, donde edifica, hermano, su experiencia con el infierno. Gloria al Señor. Y todo indica, hermano, gloria al Señor, que nosotros tenemos que estar preparados para cuando moramos, hermano, saber dónde vamos a ir. Tenemos que prepararnos desde ahora que estamos aquí vivos, no esperar que muera, como hay muchos que dicen. Y te voy a dejar con este testimonio poderoso. Presta la atención, gloria al Señor, en esta hora. Si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita y deja me gusta para que así YouTube recomiende este testimonio para la gloria de Dios. Dejamos nuestro hermano. Tema que voy a tocar esta noche, la triste realidad del infierno. Lo que la gente ignora, lo que muchos piensan de una manera controversial, lo que muchos discuten en la tierra. Nos escuchamos a personas decir, y escuchamos cuando ellos nos dicen que el infierno es aquí en la tierra, y a otros le escuchamos decir a manera de broma, no, el infierno es mi casa y el marido mío es el diablo. Pero ojalá, mire, ojalá pudiéramos ver en un hogar, ojalá pudiéramos comparar un hogar de la tierra con el infierno, pero no, la verdadera realidad, la triste realidad de ese lugar es horrendo, es más real que usted mismo, aleluya. Yo siendo creyente, habiendo nacido en el evangelio, habiendo caminado en el Señor, yo tenía un concepto errado del infierno, habiendo leído la palabra, tenía un concepto errado de ese lugar, pero el Dios de los cielos, por su gran misericordia, por su gran maravilla, mostró a mi vida el misterio oculto de esta triste realidad. La palabra revela claramente desde que comienza desde el libro de Génesis hasta el final en el Apocalipsis, revela y describe de alguna manera, de una forma clara, el infierno. No hemos podido entenderlo simplemente porque la palabra dice que hay que discernir la Biblia espiritualmente, hay que entenderla espiritualmente. La persona que no es capaz de discernir esta verdad es porque su mente está cegada. La Biblia dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuánto alaban su nombre? Yo voy a darle unas citas rápidamente para que usted las tome en cuenta y le entienda de que la Biblia revela de alguna forma, de alguna manera, el infierno. En el capítulo de Daniel, versículo 12, capítulo 12 de Daniel, versículo 1 y 2, se revela que Daniel recibe la profecía cuando para este tiempo, cuando Dios levante su iglesia, Daniel recibe un mensaje. Específicamente en el versículo 2 dice, en aquel tiempo unos se levantarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. La primera descripción que oímos en el Antiguo Testamento es que el infierno es un lugar de confusión y de vergüenza perpetua. En el capítulo 18 del libro de Mateos encontramos otra expresión que lo titula como el infierno o el fuego eterno, así lo titula. En el capítulo 8 también del libro de Mateo, versículo 12, allí se le describe como el lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar donde se crujen los dientes y donde se llora constantemente. En el capítulo 22, versículo 13 del mismo libro de Mateo, lo vuelve a describir como las tinieblas de afuera, un lugar aparte, un lugar de tiniebla. La Biblia en todo su ámbito describe la triste realidad del infierno. Otra cita es Lucas capítulo 16, versículo 23 y 24, que lo describe como el lugar de tormento. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué el hombre no acepta esa verdad? ¿Por qué el mundo no acepta esa verdad? Y aún la misma iglesia del Señor, ¿por qué ignoran y dudan muchas veces
padece de esta realidad. Y la última expresión que hace la Biblia del infierno lo hace allí en ese capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde estuvimos leyendo, y lo describe como el lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre, un lago preparado para el castigo. Ahora usted me dirá, y algunos han preguntado en la vida y se han preguntado muchas veces, ¿por qué el infierno? ¿Para qué el infierno? El Señor, cuando trajo a mi vida la triste realidad de esta verdad, ese triste lugar, o ese momento tan difícil que vive la gente, o esa experiencia tan amarga que vive la gente en ese lugar, me lo reveló claramente y me habló de todas las citas que describen ese lugar. El Señor fue revelando y fue trayendo a mi vida cada momento. ¿Y sabes qué? En el momento que la gente entra a ese lugar, automáticamente entra en tormento, aunque la gente no quiera aceptarlo, aunque el mundo no quiera aceptarlo, esa verdad está allí. El Señor me reveló 4 principios del por qué, el para qué y la razón del infierno. La primera razón del infierno: el infierno es un lugar de castigo. En Mateo 25, en el versículo 31, Jesús habla de una parábola de que Dios se va a sentar en un gran trono y va a separar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así lo revela la Biblia, y dice que a unos llama cabrito, a los de la izquierda, y a los de la derecha llama oveja. Oveja es toda aquella persona que ha decidido seguir a Cristo. Oveja es toda persona que ha decidido obedecer al Señor, como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oveja es toda aquella persona que decidió seguir las escrituras, seguir la enseñanza de Jesús. Ovejas son todos aquellos que proclaman el nombre del Señor en todo lugar. Esa es una oveja. Pero dice que del lado izquierdo están unos cabritos, y a cada uno le da una sentencia en esa parábola. A los de la izquierda le dice apartado, a los de la derecha le dice: venid en pos de mí, entren en el gozo de su Señor, venid benditos de mi Padre. Les hace una invitación, los mete a un lugar donde les brinda gozo. Pero a los de la izquierda le dice: apartaos de mí, no os conozco, preparados para el fuego y el infierno, para Satanás y sus seguidores. ¿Y sabes qué? Esta revelación de la parábola de Jesús está revelando la selección que hará el Padre Celestial de lo que leímos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Se va a sentar en su trono y Dios va a abrir los libros, y en los libros están escritas las obras, y cada uno dará cuenta por sus obras, y todo eso está escrito allí. Y el Señor hará separación de los infieles de los justos. Al final de Mateo 25, en el versículo 46, encontramos que dice el Señor: e irán estos a la vida eterna, las ovejas, y estos al castigo eterno. El primer principio: el infierno es un lugar de castigo. El segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. Si usted no lo sabía, el hombre que está en Lucas capítulo 16, versículo 19, un hombre rico que se vestía de lino fino y de púrpura, un hombre que estaba bien acomodado, a las puertas del palacio de este hombre había un hombre pobre llamado Lázaro. Él nunca se acordó de darle un mendrugo de pan a Lázaro, pero por eso no fue que fue al infierno. Dice la Biblia que era un hombre que se vestía con opulencia, vivía en banquete. Así vive la sociedad de hoy, así vive el mundo lejos de Dios. El hombre es placer, el hombre es cumplir todo y todos sus sueños en la tierra, pero nunca voltea la mirada hacia arriba, hacia donde está el Dios de los cielos, el creador del universo y de la vida. Y este hombre pobre llamado Lázaro, aunque era pobre, tenía temor, vivía sufriendo, vivía en miseria, pero tenía a Dios en su corazón. Y revela la historia de que murió el pobre y vinieron los ángeles del cielo y se lo llevaron al cielo, donde estaba Abraham, el padre de los israelitas, padre de la fe. Pero murió el rico también, y revela en el versículo 23 de que abrió sus ojos estando en un lugar de tormento y clamó al padre Abraham porque estaba atormentado en una llama. Segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. ¿Por qué tormento? Porque la gente vive atormentada recordando cada pecado, cada maldad que hizo en la tierra, cada una de las cosas que ofendieron a Dios se le hacen patente, su conciencia se hace patente. Además, sus sentidos están tranquilos, sus sentidos están intactos, sus sentidos no olvidan nada, y esa conciencia le recuerda a cada momento
cada momento que cometió un pecado aquí en la tierra y ofendió a Dios con ese pecado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El tercer principio, el infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El rico apenas lanzó la primera petición, Abraham le dijo: no, acuérdate que tú recibiste tus bienes allá en la tierra y Lázaro también sus males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Dos lugares que revela ese pasaje: un lugar donde hay consuelo, otro lugar donde hay tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. Ningún ritual, ninguna oración que haga tu familia por ti, ninguna oración que haga cualquier persona en la tierra por tu vida después que te vas de esta tierra puede cambiar tu estado en el mundo espiritual. Nada va a cambiarlo, porque el hombre pretende pasar toda la vida pecando, haciendo fornicación, haciendo adulterio, viviendo en maldad, y pretende que cuando muera entonces Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, como según dice la letanía. Pero ¿sabes qué? Toda persona que se haya culpable ante el Señor, esa irá al tormento, porque lo revela la Biblia. El cuarto principio: el infierno es un lugar de eterna separación. Separación porque queda separado eternamente de la presencia del cielo. En el momento que el hombre rico le hizo la petición a Abraham le dijo: no, porque no hay ninguno de aquí que puedan pasar para allá, ni de los que están allá puedan pasar para acá. Hay una cima grande que nos separa. Esa cima es una cima simbólica. ¿Sabes qué representa? Esa cima representa el pecado. Es una cima grande que no dejará al hombre nunca jamás entrar al cielo mientras el hombre vive en maldad. El infierno es un lugar de eterna separación. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 revela el Señor que cuando Él venga a buscar a su iglesia para darle reposo, dice que traerá para darle pago y castigo a todos los que no obedecieron el santo evangelio del Señor, los cuales sufrirán pena y eterna separación, excluido de la presencia de Dios y del poder de su gloria. Cuatro principios, repítalo conmigo para que se lo lleve en la memoria. El infierno es un lugar de castigo. Se castiga la maldad del hombre en ese lugar. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El infierno es un lugar de eterna separación. Eso no puedes olvidarlo, eso no puedes quitarlo. Y yo tenía un concepto muy errado de ese lugar. Dios había hablado en mi vida durante 3 veces en la década del 90. Dios había ministrado a mi vida para que yo entrara a 25 días de ayuno. Yo no me sentía preparado porque yo nunca había entrado a 25 días de ayuno. La primera persona que habló a mi vida me lo reveló de esta manera. Me llamó, era un hombre de Dios usado por Dios. Me llamó, no me conocía, sabía que yo estaba en esa iglesia porque Dios se lo había revelado. Yo estaba orando en un rincón. Él me llamó, me describió hasta la ropa que yo cargaba encima. Dijo: él está aquí, eres un joven que tiene interrogante. El Señor quiere hablarle en esta noche. Y en ese momento, cuando me describió, entendí que era conmigo y pasé y me dijo esta palabra: Dios te está llamando a 25 días de ayuno. Me dice que entres en su corazón 25 días, que no pruebes alimento y que no bebas líquido, no bebas agua, porque Él va a ministrar a tu vida. Él va a revelarte algo maravilloso. Tienes que hacerlo. Yo me confundí todo porque nunca había hecho 25 días de ayuno, nunca había pasado por eso, y yo estaba preocupado. Hablé con el pastor, le dije: pastor, yo nunca he hecho 25 días de ayuno, mucho menos 25 días sin comer y sin beber agua. Yo he durado 3 días, 2 días, he acompañado a algunos hermanos, pero nunca 25. El pastor me dijo: de alguna manera Dios te va a ayudar. Si Él te está mandando, hazlo. Y el momento que Él me lo dijo, yo empecé a dudar de muchas maneras, pero el Señor siguió tratando. Envió 2 siervos más que trataron con mi vida, una sierva y un hombre, que volvieron a repetirme las mismas palabras en los años siguientes. Yo no quería, pero el Señor me llamó en una de las noches que yo estaba en mi cuarto. Me llamó con una voz potente y me dijo: necio, obedéceme. Y
en el momento que yo oí aquella voz, Dios trajo de nuevo entonces la palabra a mi vida. Me preparé para esos días y en esa década, a mitad de la década de los 90, decidí entrar en esos ayunos. Dios preparó todo, un recinto donde había un cuarto grande para orar con alfombra, tenía butacas por los lados, aire acondicionado. Dios tocó al pastor y el pastor habló conmigo y me dijo: mira, haz esos ayunos allí, el Señor te va a bendecir. Yo siento que son de Dios esos ayunos. Yo le doy gloria al Señor, porque aunque yo no me sentía preparado, aunque yo me sentía preocupado, aunque estaba lleno de miedo y de temor, ¿sabes qué? El Señor fue preparándolo todo. Trató con mi madre y mi madre también me dijo: esos ayunos que vas a hacer son del Señor, porque yo tuve un sueño donde te veía a ti lleno de bendición. El Señor después de allí va a revelar cosas grandes a tu vida. Yo tenía interrogantes en mi conciencia y no se las decía a nadie, yo las reservaba por mucho tiempo en mi corazón. Había ido a hacer unos seminarios, había ido a un instituto, pero todavía en mi corazón había dudas, interrogantes. Me daba miedo decírselo al pastor, me daba miedo decírselo a la gente. ¿Sabes qué? Todas aquellas cosas me tenían confundido, pero Dios tenía preparado su maravillosa misericordia para mi vida y tenía preparado ese día. Desde el momento que decidí entrar, en el momento que me preparé mi cuerpo, preparé mi vida, el pastor me entregó la llave y yo entré en aquel recinto. Una noche antes Dios me había dicho esta palabra, me dijo: cuando entres a ese lugar, no le abras a nadie, ni aun tu madre que venga desesperada llamándote le vas a abrir. Tú vas a cerrar la puerta, entra conmigo a ese lugar, yo voy a estar contigo todos los días, no le abras a nadie. Yo recuerdo que entré a ese lugar, cerré la puerta, metí la llave en un bolso que me había llevado, donde llevé algunos enseres para estar esos días allí, llevé Biblias, llevé mis libros que yo leía y ahí me encerré orando al Señor. El primero y el segundo día mi mente daba vuelta, divariaba. Yo decía: pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el propósito? Pero ahí estaba. Los días 4, 5 y 6 hasta el día 7 fueron días de batallas terribles, fueron batallas demoníacas. Mire, fueron cosas tremendas. Me pegaban dolores en las piernas, me pegaban dolores en el estómago. Yo decía: yo creo que yo no voy a poder continuar. Pero Dios, desde el primer día que entré, empezó a revelarme todo tipo de versículos en la Biblia que hablaban del infierno, todo tipo de versículos que revelaban la razón del infierno, y aquellos textos me martillaban en la mente. Yo decía: pero ¿por qué cada vez que abro la Biblia, por qué todo el tiempo aparece un texto que revela el infierno? Señor, ¿qué me quieres tú decir? Háblame, porque entré aquí y yo estoy preocupado. El Señor fue revelándome cada texto. En el día 7 en la mañana estaba tan mal, estaba sudando frío, me sentía tan mal que yo el día 7 tomé una decisión y dije: Señor, yo hoy voy a entregar, yo voy a buscar un versículo en la Biblia, voy a buscar un versículo en la Biblia que me dé un vellón, que me dé una señal. Voy a ponerte un vellón, una señal que me diga que yo tengo que entregar. Y ¿sabes qué, hermano? Yo dije, la mente del hombre es muy astuta, y yo dije: como en el Antiguo Testamento, donde comienza el Antiguo Testamento, casi no se nombra del infierno, yo voy a abrir allá el Antiguo Testamento al comienzo. Algún texto tiene que decirme algo allí. Y yo cerré mis ojos y abrí la Biblia, y cuando la abrí en el libro de Números, exactamente donde la cita habla de los hijos de Coré cuando se rebelaron contra Moisés, y por haberse rebelado contra Moisés descendieron vivos al Seol. La palabra Seol significa infierno. Y cuando yo leí aquello, empecé a imaginarme como unas personas vivas con carne, unas personas en cuerpo y en vida cayendo al infierno. No me lo imaginaba, porque ya había leído Marcos capítulo 9 versículo 43, donde dice: el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Todas esas citas me daban vuelta, esta cita que yo le di daban vuelta en mi mente, y yo decía: Dios mío, ¿cómo debe ser eso? Esas personas cayeron vivas y están en tormento. Tiene que ser tremendo, terrible. El día 7 ya yo no me levantaba del piso, yo estaba acostado encima de la alfombra y oraba boca arriba, acostado en aquel lugar. Yo decía: Señor, si voy a terminar este ayuno aquí muerto, lo terminaré, pero yo no salgo de aquí, está bien, ya que tú no quieres que salga. En ese día, el día 7, en la madrugada estaba dormido, y de repente
repente sentí como un temblor en mi cuerpo y quedé como entre dormido y despierto y empecé a tener esta visión. Yo no sé si estaba despierto, yo no sé si estaba dormido, pero una luz resplandeciente, más fuerte que cualquier luz en la tierra, una luz que me cegaba, estaba ahí adentro. Apareció de repente en el recinto, en un rincón. Aquella luz era grande y aquella luz me cegaba. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es eso que el bombillo está agarrando tanta fuerza? Cuando vi hacia mi izquierda, el bombillo que tenía el recinto estaba apagadito, era una lucecita pequeña delante de aquel resplandor. Yo dije, no es el bombillo. Entonces esa luz que de repente empecé a ver cómo aquella luz empezó a apagarse poco a poco y empezó como a apagarse, y detrás de aquella luz empecé a mirar un personaje que estaba suspendido en el aire como a unos 50, 60 centímetros ahí a la altura del piso, y estaba con sus manos abiertas. Cuando le vi sus manos yo dije, pero bueno, ¿y qué persona es esta? Detrás de él miré unas alas que se extendían, entendí que era un ángel. Yo dije, un ángel del Señor. El Señor me trajo aquí para mostrarme un ángel. Y cuando yo vi que aquella luz se opacó, miré el rostro más hermoso que yo nunca he mirado, el rostro de un ángel precioso. Sus cabellos eran como de oro, era un cabello amarillo, parecían que cada hilo de su cabello era oro, y aquel ángel me miraba con tanta ternura. Sus ojos eran azules como el color del mar, y sus pestañas rizadas. Era un rostro tan bonito, tan hermoso, tan limpio. Aquel ángel me miraba con ternura y sonreía. Él tenía un cinto de oro que le cruzaba en el pecho y un cinturón de oro también en su cintura. Tenía una espada metida aquí en su estuche, y la espada resplandecía, parecía como que la acababan de sacar de un horno. Era una espada prendida en fuego. Él tenía unas sandalias, y las sandalias brillaban como oro, pero los pies de aquel ángel eran pies como que estaban prendidos con fuego y echaban como rayos, y él estaba suspendido en el aire. Él fue bajando lentamente, y hasta que se acercó a mí y se inclinó, y yo vi cuando se arrodilló, y cuando se acercó cerca me dijo, Samuel. Cuando me llamó por mi nombre, aquello me asombró. Yo dije, ¿cómo me conoces? Me dijo, me enviaron para darte esto. De repente en su mano izquierda y en su mano derecha, en la mano izquierda apareció una copa de oro, y en su mano derecha apareció una cucharilla de oro, y él me dijo, abre la boca que tengo que darte de esto. Y metió la cucharilla dentro de la copa, y adentro de la copa había un líquido. Aquel líquido era un líquido como un líquido rojito, parecía como que si fuera algún refresco. Y yo abrí la boca y él metió la primera cucharada, y la primera cucharada que probé, el sabor era como un sabor a miel, era un sabor como a un té de tilo pero con miel, sabía sabroso. Yo lo tomé y me gustó, y él me dijo, son 2 más. Me dio 3 cucharadas. En el momento que probé las 3 cucharadas me quedé como con un gusto, y yo le dije, en el momento que él iba a hablar para que me diera más, le dije, dame. El ángel desapareció delante de mi presencia y me desperté. De repente entré en sí y me di, mi cuello estaba ahí en el recinto. Yo dije, Señor, tú mandaste un ángel. Yo empecé a llorar y le di gloria al Señor. Le dije, este ayuno es tuyo, tú me traíste aquí, mandaste tu ángel para fortalecerme, Señor, te doy la gloria. Todos esos días después de ahí en adelante, el día 8, el día 9 y el día 10 fueron días de entregas maravillosas. Lloré como nunca, me humillé como un niño, llegué a un término en que ya no me sentía, parecía como que volaba en el aire, oraba y oraba y no cesaba de llorar. Me daba cuenta que las horas pasaban y yo no dejaba llorar. Quería orar. El líquido o el alimento que me dio aquel ángel, ese alimento del cielo, levantó en mi vida un deseo de búsqueda, un deseo de entrega. Intercedía por el mundo, oraba por tanta gente, me llegaban a la mente tantas dificultades y yo le daba gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor de los cielos. El día 11 en la mañana, después de esos 3 días, el día 11 en la mañana me levanté extraño, me sentía extraño, sentía que algo iba a pasar ese día, me sentía preocupado. Yo caminaba en aquel recinto para allá y para acá y yo decía, pero algo va a pasar. ¿Qué será? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ahí a las 12 del mediodía yo estaba de rodilla en el medio. De repente decidí arrodillarme en el medio de aquel recinto y empecé a sentir algo extraño. A las 12 del mediodía empecé a
sentir un frío en mis pies. Aquel frío de repente pasaba y de repente se quitaba. Yo decía, ¿qué es esto, Señor? Inmediatamente me clavé mi rostro en tierra y empecé a mirarme. En una visión empecé a mirarme. Cuando cerré mis ojos, allá en mi mente apareció una visión, y la visión que yo miraba, me miraba pequeñito cuando yo tenía unos 3, 4 años. Me miraba pequeñito jugando en la casa con mis hermanitos. Me fui mirando, que fui creciendo. Luego volví a cerrar mi vista y me miré más adelante cuando estaba adolescente y jugaba con mis amigos y estaba en la escuela, iba a la escuela. Me miré caminando por una de las calles de la ciudad de Maracay cuando yo iba a la escuela, y yo decía, pero ¿por qué cada vez que cierro los ojos miro esto? Cada vez. Luego me miré más adelante cuando estaba en la escuela dominical, que fui a la clase de adolescentes y fui a la clase de jóvenes. Todas aquellas etapas fueron pasando. Llegué al momento cuando a la edad de 14 años me fui a vivir fuera de mi hogar, a la ciudad de Villa de Cura, donde una tía. Ya yo me había apartado del Señor en el liceo, allá con mis amigos, allá en el lugar de la secundaria. Allí mi vida se degradó, empecé a conocer cosas del mundo y me miré en esa etapa. En aquel momento cuando me fui de mi casa, empecé a vivir apartado de Dios. Esa etapa pasó por mi vida. Luego empezaron a pasar todas las etapas cuando viví lejos de Dios. Fueron momentos, yo lloraba cuando abría mis ojos y me recordaba de aquellas cosas tremendas que viví, los momentos difíciles que viví en miseria, que viví en el licor y en los vicios y en la droga. Aquellos momentos me martillaban mi mente y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me estás recordando esto? Iban pasando a cada momento. Un momento en que el reloj eran las 5 de la tarde. En ese momento, cuando me di cuenta el frío que había empezado a sentir desde el mediodía, ya había subido un poco más arriba de mis pies. Mis pies estaban helados. Yo fui, me arrodillé arriba de una de las butacas y ahí me quedé arrodillado y mis pies empezaron a dolerme, los huesos se me estremecían. Aquel frío empezó a subir y aquellas etapas siguieron pasando. En un momento me vi cuando parado en un puente, en una pasarela, quería quitarme la vida el día que el Cristo de los cielos me llamó al Evangelio de nuevo, cuando trajo mi vida de nuevo a sus brazos. Un 31 de diciembre miré aquella visión cuando el Señor me libertaba. El día que yo estaba parado en aquel lugar, yo no sabía qué estaba sucediendo en el mundo espiritual, pero ahí en esa visión el Señor me lo reveló. Yo miraba al Señor detrás de un samán grande que había. Ahí estaba el Señor parado y yo veía como el Señor, alrededor de él había un grupo de ángeles que estaban batallando por mí, y vi un demonio inmenso que salía de mi cuerpo y se iba. El demonio que me había tenido oprimido en el licor y en los vicios, en ese día huyó de mi vida porque yo le entregué mi alma a Cristo. Ese día cuando me reconcilié con el Señor, cuando el Dios de los cielos llegó a mi vida, ese día estaba el Señor conmigo ahí. Yo no lo sabía. Yo cuando desperté me puse a llorar. Yo dije, Señor, ese día que yo me entregué, yo creí que estaba solo ahí. Tú estabas conmigo, tú me estabas mirando, Señor. Yo no lo sabía, Señor. Tú estabas cerca de mí. Mire, cuando el Señor me tendió la mano, por eso usted había escuchado su voz cuando me decía, ¿por qué lo vas a hacer si yo te amo? ¿Por qué quieres quitarte la vida? Y en el momento que miré aquella visión, cuando de repente volví de nuevo en sí, aquel frío ya había subido hasta mi cintura. Aquel frío iba subiendo lentamente. Era un frío extraño porque me hacía doler, me hacía que me dolieran los pies, me pegaba mucho dolor en las piernas y en la rodilla. Era un frío que iba helando mis huesos y me dolía mi cuerpo. Aquel frío empezó a entrar y de repente empecé a sentir que mi corazón se estaba acelerando. Mi corazón se aceleraba fuertemente, y el frío iba llegando cerca del corazón. Cuando ya estaba cerca de mi pecho, sentí que mi corazón entonces empezó ahora a detenerse. Mi corazón se iba deteniendo lentamente. Yo lo escuchaba y yo estaba allí. En un momento hice la fuerza y me acosté arriba de la butaca. Puse mi rostro sobre la mano derecha. Mi mano izquierda quedó débil, guindando hacia abajo. Y yo quedé ahí recto y el frío llegó hasta arriba a mi cuello. Y
y oí el último latido de mi corazón. Cuando dio el último latido, ¡pum!, yo lo escuché aquí en mi oído. Yo decía, ¿qué me pasó? ¿Y qué me pasó? ¿Por qué yo siento que mi corazón ya no me está latiendo? Y de repente me quedé allí. Cuando intenté hablar, me recordé del hermano que cuidaba la iglesia, un hermano llamado Javier. Y cuando iba a llamarlo, Javier, cuando quise llamarlo, mi lengua estaba pegada de arriba del paladar. Yo no pude abrir la boca, estaba tieso. Yo decía, ¿qué me pasó? A mí me dio algo aquí, yo no entiendo por qué esto. El frío había llenado todo mi cuerpo. Yo no entendía que era el frío de la muerte. Dios me estaba probando. Dios permitió que yo probara la muerte para que entendiera que así es la muerte. En ese momento yo oía y miraba todo, pero no podía moverme, estaba inerte. Y de repente empecé a escuchar. Samuel Hernández, el hombre que estaba allí acostado, empezó a escuchar. Escuché como tropel de caballos, venían como del aire, salían como del fondo de la tierra. Aquellos caballos relinchaban, venían como a gran velocidad, se iban acercando. Por un momento pensé que era alguien que estaba escuchando alguna comedia en el televisor donde habían animales, donde habían caballos. Pero después dije, no, pero ¿por qué se oye en el aire? Y de repente miré por debajo de la puerta del recinto donde yo estaba. Los caballos estaban allí enfrente de aquella puerta. Y por debajo de la puerta se veía que se había prendido una llama. Una llama empezó a arder del otro lado. Cuando yo escuché que la llama era un fragor, algo que se quemaba, se escuchaba cuando se queman los pastos, como cuando se quema una montaña. Aquello era una llama fuerte. Yo dije, pero ¿qué está pasando? Esta iglesia como que se está encendiendo y yo me voy a morir aquí quemado. ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Explícame. Y yo trataba de gritar y mi boca no se abría y la llama estaba del otro lado, pero de repente la llama empezó a entrar y empezó a entrar y empezó a entrar por debajo de la puerta. Y yo me di cuenta que no era cualquier llama, porque no quemaba la alfombra, no prendía la puerta tampoco, que era de madera, y mucho menos había humo. Yo dije, pero ¿qué es esa llama? Es una llama. Y aquella llama entró, era una llama fuerte, la llama viva como de candela. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? Por un momento mi mente me traicionaba, porque yo dije, tanto que leí del infierno, tantas cosas, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde voy yo? Y de repente de la llama, de aquella llama, una voz, aquella voz hizo estremecer. Yo sentí que las paredes como que se estremecieron, yo sentí que mi cuerpo se estremeció. Escuché una voz potente que me llamó por mi nombre y me dijo, Samuel. Cuando aquella voz me llamó, yo me sentí pequeñito, me sentí que no valía nada, me sentí insignificante. Aquella voz era una voz potente y a la vez una voz dulce. Aquella voz y me inspiró dentro de mi corazón algo tierno. Yo dije, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? Y le dije, eres el ángel que viniste en estos días, dime. Y de repente la voz volvió a decirme, yo soy Jesús de Nazaret, el que se entregó por ti en la cruz del Calvario. Yo soy el Cordero inmolado. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave de la vida y de la muerte. Tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Samuel, he venido aquí para revelarte. Por eso te traje a este lugar. Por eso quería que viniera, porque yo quería revelarte un concepto errado que había en tu corazón. Tú tenías un pensamiento liviano en cuanto al mundo espiritual y yo quería que tú lo entendieras, hijo, porque a ti te voy a usar como instrumento para revelarle al mundo y a los pueblos y a las naciones que existe un lugar de tormento, de que existe la triste realidad de un lugar donde el hombre vivirá en tormento para siempre. Yo dije, ¿cómo es eso, Señor? Me dijo, levántate. De repente una fuerza entró en mi cuerpo, una fuerza entró en mi cuerpo y me paré exactamente al lado de aquel fuego. Yo sentía el fuego como sonaba, yo sentía el calor pero no me quemaba. Yo tenía un temor y no quería tocar aquella llama, pero aquella llama estaba cerca de mí. De repente sentí las manos cálidas del Señor que tocó mi hombro y me dijo, Samuel. Pasó su mano
mano frente mío, la mano estaba prendida en llama. Yo no podía ver exactamente su rostro era resplandeciente, pero la llama, la figura de su mano convertida en llama, pasó enfrente mío y me señaló y me dijo, mira. Y cuando volteé a mi derecha, yo me quedé asombrado con lo que miré. Nunca creí que iba a mirar eso. Miré a Samuel Hernández acostado exactamente como yo me había quedado. Ahí estaba Samuel Hernández con mi rostro sobre la mano derecha y mi mano izquierda guindando. Y en ese momento, cuando me vi ahí, yo me asusté y dije, Señor, ¿cómo es eso? Que estoy allá, ¿cómo me puedo ver así? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me veo allá y me veo aquí? El Señor me dijo esta palabra, porque aquel no es Samuel. Samuel es este que está aquí. Samuel es este por el que yo morí. Aquel es tu cuerpo y esta es tu alma. Estás en el mundo espiritual, hijo. Yo quiero que entiendas que existe el mundo espiritual. Tú ignorabas esto, hijo. Este es Samuel. Yo no morí por tu cuerpo. Hay muchos que miran aquel cuerpo. Hay muchos que lo cuidan. Hay muchos que piensan y se preocupan solo por el cuerpo y no piensan en el alma. ¿De qué le vale al hombre, hijo, ganar el mundo entero y perdiere su alma? Yo morí por ti en la cruz, por tu alma. Yo no morí por tu cuerpo. Mi Padre dio una orden para aquel cuerpo. Él volverá al polvo, porque del polvo fue tomado. Pero tu alma tendrá un lugar allá en mi reino. Yo le daré un nuevo cuerpo a tu alma, un cuerpo glorificado como el que yo tuve cuando me levanté de la tumba. Dele gloria al nombre de Cristo por eso. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Jesús me dijo, esto es lo que sucede cuando una persona se muere. Entonces yo entré como en una decepción. Yo dije, no, Señor, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué no me dijiste que yo me iba a morir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Él me dijo, no, hijo, ten paz. Tocó aquí mi hombro y yo entré en una paz sublime dentro de mi corazón. Y él me dijo, tú no vas a morir, tu cuerpo no ha muerto. Yo soplé aliento de vida en tu cuerpo para que no muera. Tu corazón sigue latiendo. Yo no sé por qué el hombre ama tanto esta vida. Yo no sé por qué el hombre se apega tanto. Yo me sentí mal cuando oí que el Señor me dijo que me había muerto. Yo no sé por qué el hombre se apega tanto a este cuerpo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me había sentido mal, pero Jesús tocó mi hombro y me dijo, paz. Me dijo, tu cuerpo seguirá viviendo. Ven, yo quiero que sepas que hay alguien que quiere destruirte. Fue lo primero que el Señor me reveló. Hay alguien que quiere matarte. Hay alguien que te odia y va a hacer todo lo posible por destruirte. Yo me recordé de tanta gente con la que yo me metí estando en el mundo. A mí me llegaron tantas imágenes. Yo dije, Señor, ¿pero por qué? Me dijo, tu enemigo viene para acá. Yo le permití que viniera. Yo dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo va a venir para acá? Me dijo, él llegará en este momento. De repente estábamos allí, el Señor y yo, y apareció una nube convertida como en un fuego. El fuego era oscuro y el fuego era un fuego extraño, muy diferente al que yo había mirado. Y aquel fuego subió en aquel rincón, y de repente detrás de esa nube de humo apareció un hombre. Pero el hombre que yo miré me dejó asombrado. Era un hombre que tenía un palto negro y tenía unos pantalones negros, sus zapatos eran negros. Aquel hombre era muy atractivo, bastante. El hombre era muy atractivo. Sus ojos eran unos ojos negros pero penetrantes, una mirada profunda, sus pestañas rizadas, sus cejas bien pobladas, tenía una barba finamente afeitada. Era un hombre muy pero muy elegante. Estaba vestido como con un blazer cruzado, su camisa era blanca y su corbata era negra, y ahí estaba mirándome, y me miraba con una mirada profunda, me miraba como con odio. Yo dije, Señor, ¿y ese hombre quién es? Me dijo el Señor, obsérvalo bien. Y cuando lo miré, yo dije, Señor, ese hombre es extraño, yo nunca lo he visto, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, yo no me metí con él. Me dijo el Señor, él es Satanás. Y cuando me dijo que era Satanás, yo me asombré. Le dije, Señor, Satanás así. Me dijo, ¿qué ves tú en él? Entonces empecé a detallarlo. Sus dedos estaban llenos de muchos anillos de oro, su cuello estaba lleno de anillos de oro, tenía
tenía como una gargantilla que le colgaba aquí con una cadenita de oro, y tenía como especie de un reloj guindando, un reloj especial de esos antiguos de oro. Y aquel hombre era muy elegante y estaba a sus pies como con un maletín, y parecía un ejecutivo. Yo dije, ese hombre parece un artista, parece un hombre famoso, ese hombre parece un millonario. Me dijo, así es él. Mi palabra dice que él se viste como ángel de luz, y él es todo el pecado, él representa el pecado. Por eso que al hombre le hace fácil pecar, y a la mujer también, hijo, porque eso es lo que él ofrece, eso es lo que el hombre busca: fama, dinero y grandeza y belleza. El hombre busca eso, el hombre y la mujer desean eso en la tierra. Él se los ofrece y los engaña. El hombre busca la vanidad. Yo no sé cómo la mujer hace para vivir tan llena de vanidad en la tierra. Cada mujer en la tierra vive llenando su vida de vanidad, pero la vanidad es un pecado. Satanás es el que da la vanidad. Jesús me decía, él es el que siembra la vanidad en la mujer, es el que siembra el orgullo en el hombre. Mira, él es todo ego, toda pompa, toda grandeza, pero él no es así. Mi padre le hizo un espanto, mi padre le destronó de su trono y le quitó el lugar de grandeza, le quitó su esplendor y su hermosura. Él es solamente un vástago abominable, él es un muerto, él es un despreciable, él será un espanto y nunca dejará de ser. Y de repente una llama lo desapareció de nosotros, la misma llama que lo formó, pero aquel mismo humo que quedó allí, aquel mismo humo empezó a formar otra figura y empezó a pegar un olor. Aquel olor era un olor nauseabundo, olía como a carne podrida, carne quemada, podrida, como cuando se quema un animal. Olía a todo tipo de olores malos, olía como aséptico, y yo estaba ya mal. Yo dije, Señor, ¿qué olor es ese? Me dijo, ya verás quién es él. Y de repente, cuando el humo formó la figura y terminó de describirlo y terminó de formarlo, lo que yo miré me dejó asombrado. Yo empecé a pasar mi mirada desde los pies, porque yo no creía lo que estaba mirando. Miré un personaje, un ser que es mitad animal y mitad hombre, y aquí para abajo era un animal, y la forma de animal que tenía aquí abajo era la forma como de un chivato, como el padrote de la chiva. Era un chivato, tenía casco, no tenía pies, y los cascos que tenían eran de chiva, y en cada casco tenía unas garras como de águila, y aquí su piel era peluda como de un animal, tenía miembro viril de un chivo, tenía testículos como un chivo, y su cola comenzaba como la de un chivo, pero terminaba en el aguijón de un escorpión, terminaba exactamente como el aguijón de un alacrán. Así lo movía para varias partes. Yo me quedé asombrado. Yo dije, ¿por qué? Y cuando levanté mi rostro y lo miré su cuerpo calaverudo, y aquí para arriba es como una calavera. Estaba delgado, sus hombros eran puntiagudos, sus manos caídas y sus dedos largos y sus brazos largos. Aquel rostro hermoso que yo había mirado de aquel hombre hermoso se había convertido en algo horrendo. Su nariz había crecido como esa nariz que le pintan a las brujas. Su quijada se había alargado, su boca se había estirado, parecía como la boca de un animal, de un sapo. Era horrendo. Sus ojos ya eran como ojos de candela, ya no estaban los ojos negros. Sus orejas habían crecido como la de un lobo, y tenía alas que comenzaban como de paloma y terminaban en alas de murciélago, y en cada ala tenía garras como las garras de un águila. Era horrendo. Abajo de las alas tenía como aguijones. Él estaba mirando hacia la pared como con pena, como con miedo y con temor. Ahí estaba con sus alas como caídas. En su pecho tenía como escama, y aquí arriba en su pecho, más arriba de esta parte, él tenía el número 666 marcado. Me dijo, ese es el número que lo representa, ese es el número que está en mi palabra. Míralo, no tengas miedo. Cuando lo miré yo entré en pánico, yo sentí mucho temor, pero Jesús volvió a poner su mano sobre mí y me dijo, ten paz, Samuel, ten paz. Y cuando Jesús me tocó, yo sentí una paz en mi vida. Y entonces levanté mi rostro y me quedé observándolo. Me dijo, él teme a mi nombre, él teme a mi nombre, hijo, repréndelo en mi nombre. Yo quiero que tú sepas que tienes autoridad contra él. Mi palabra dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre todo tipo de demonio, y sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Dale gloria a Dios por eso, dale un aplauso a Dios por eso. Tenemos autoridad contra el diablo.